Es interesante primero explicar un poquito del contexto de este pasaje. Es un pasaje que ya muchos de nosotros ya conocemos. No es algo nuevo de lo que viene hablando desde el versículo 31. Jesús está conversando con sus discípulos luego de haber hecho una referencia a lo que Judas iba a hacer, a cómo él se apuntaba como ejemplo de humildad. Y todo esto bajo el contexto de lo que pasó después de que él lavó los pies de sus discípulos. Y después de todos estos discursos, él empieza a exponerles acerca del nuevo mandamiento. Entonces, desde el versículo 31 estamos viendo todas las declaraciones de Jesús sobre cómo él tenía que ser glorificado y cómo él tenía que padecer, él tenía que morir, pero él también iba a resucitar. Para ser más puntuales, al final del versículo 33 dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y luego de eso es que procede a decir: les dejo un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ya hemos hablado un montón acerca de este pasaje, porque el punto es bastante claro. El punto de este nuevo mandamiento es el amor, pero no cualquier amor. Yo tengo subrayado precisamente la palabra como yo los he amado. Esa frase es clave para entender ese nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque nos resulta bien fácil decir que amamos a los otros, pero no como Jesús nos amó. Es bien fácil decir que yo puedo amar a mi prójimo a mi manera, según a mí me convenga, y no como realmente Jesús nos amó. La gran pregunta aquí es: ¿de qué manera Jesús nos amó? Y hay dos palabras que yo quiero desglosar, que básicamente lo sacrificial y lo ejemplificado. Pero antes que nada, justamente este texto nos recuerda cómo nosotros como creyentes, como parte de la iglesia local, estamos llamados a vivir juntos en unidad. Hemos estado desarrollando en toda esta serie de los jueves el tema de la unidad. En cada área, la unidad. En el servicio, la unidad. En la diversidad, la unidad. En la eclesiología, la unidad. En la adoración, la unidad. O sea, si ustedes notan la importancia de la unidad en medio de todas las áreas de la vida de la iglesia. Y precisamente el tema del evangelismo, de la evangelización, para ser más específicos, esto es más importante todavía. La unidad para poder ser una iglesia que cumpla la gran comisión con el motivante correcto, va a llevarnos a los propósitos correctos. Entonces, cuando usted y yo entendemos que estamos llamados a vivir en unidad, de tal manera que el mundo pueda ver el poder del evangelio, lo hemos dicho en sermones de jueves hace unos meses atrás, de cómo realmente el poder del evangelio puede verse cuando un pecador que no quería nada con el Señor es transformado a tal manera de que su semblante cambia, sus anhelos cambian, sus deseos cambian. Literalmente ya no es la misma persona, aunque se vea físicamente o exteriormente como la misma persona. Pero hay algo que sucedió en el interior que está comenzando a afectar el exterior, y esa es la obra poderosa del evangelio. Entonces, y no solo a nivel individual, claro, todos aquí tenemos un testimonio, todos aquí tenemos un contexto, pero cuando juntamos todo eso en la iglesia local, esto se debe reforzar en que el poder del evangelio ha hecho un efecto tal que esta diversidad de pecadores con diferentes historias y diferentes trasfondos pueden unirse porque ya fueron unidos a Cristo. Y ese es lo básico que hay que entender para entender este tema. Usted no tiene este testimonio de que el evangelio ha hecho poder en usted de manera individual. Hay un testimonio del poder del evangelio a nivel de iglesia que hay que buscar, que hay que anhelar, que hay que promover, que hay que procurar, porque el pueblo de Dios unido en las iglesias locales son la imagen más clara que el mundo ve de quién es nuestro Dios. Entonces, solo para volver a repasar este texto de Juan, esto del nuevo mandamiento no es nada nuevo. Y es interesante y me alegra que hayan traído sus Biblias, porque quiero que ustedes me lean algunos textos. Por ejemplo, hermana Rosnick, búsqueme Deuteronomio 6:5, por favor.
Hermana Dina, búsquenme Levítico 19:18. Salomón, búscame Mateo 22, del 34 al 40. Luis Mateo, búscame Romanos 13, del 8 al 10. Vamos a ir para que vayan dándose cuenta lo que la Biblia dice respecto a este nuevo mandamiento, entre comillas. Hermana Rosny, Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? 6:5. Atención aquí a esto. No se preocupe. 6:5. Deuteronomio 6:5. Amarás Ujú, a Yahweh, ujú. tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ok. Gracias, hermano. Amarás al Señor tu Dios, ahí lo dice en otra versión, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Desde el Antiguo Testamento era un mandato que Dios había dado de cómo Él debía ser amado. Siguiente, Levítico 19:18. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Interesante. En Deuteronomio, Dios está diciendo cómo Él debe ser amado, y en Levítico está mandando a su pueblo cómo deben amarse entre ellos. Levítico 19:18. Es interesante ver esta línea de amor, por así decirlo. No guardarás rencor desde el Antiguo Testamento, el Levítico. Ahora, ¿qué referencias vemos de esto en el Nuevo Testamento? Bueno, Mateo 22, 34 al 40, Salomón, por favor. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Interesante cómo Cristo va conectando estas cosas. ¿Qué más Pablo a los romanos les está diciendo? Romanos 13, 8 al 10, por favor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así el cumplimiento de la ley es el amor. Ok. La ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Miren No, disculpe, el último era Mateo o Romanos. el que leyó Luis era Romanos 13, del 8 al 10. Hermano Jorge Orantes, búsqueme Gálatas 5:14. Y Glenda, búscame Santiago 2:8, por favor. Gálatas 5:14 y Santiago 2:8. ¿Qué dice Gálatas 5:14, hermano? Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Más claro imposible. Glenda, Santiago 2:8, porfa. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien fácil. Miren qué, gracias. Miren qué interesante cómo desde el Antiguo Testamento Dios ya tenía trazado este plan, el diseño más bien, de cómo su pueblo debía amarlo y cómo su pueblo debía amarse entre ellos. Pero ¿cuál es el modelo acá? Cuando Jesús viene y en Juan 13:34 está diciendo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Pero probablemente, imagínense un pueblo pecador. Cuando Israel escucha de la voz de Dios audible: señores,
tienen que amarme con la totalidad de su ser. Básicamente eso es lo que está diciendo. Amarás al Señor tu Dios con todas estas cosas. Básicamente con todo tu ser. Pero evidentemente en un corazón pecador siempre busca amoldar lo que Dios ha dicho a lo que más le conviene. Siempre el ser humano pecador busca adaptar las enseñanzas de Dios de manera que no le... Mientras menos sacrificial sea, es mejor. Mientras más cómodo sea, es mejor. Es muy probable, y aquí yo me atrevo a decir, que muchos israelitas decían amar al Señor con todo su corazón, con toda su ser, con toda su mente, pero solo del diente al labio. Probablemente cuando Dios dice en Levítico, señores, no guarden rencor entre ustedes, sino que tienen que amar a su prójimo. Y aquí la clásica probablemente fue usada. Bueno, y que el Señor te bendiga entonces. Cuando habían roces entre los mismos israelitas en el desierto, probablemente habían desacuerdos, pero como el Señor me ha mandado a amarte, entonces es muy probable que, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia de Israel, o sea, tenemos un pueblo de Israel que no llegaba a comprender el amor que Dios había mostrado hacia ellos, de las veces que buscaron a otros dioses, de las veces que renegaron del maná, de todo lo que Dios hacía por ellos. O sea, pueden ver ahí el resultado de no entender el amor de Dios, ni de entender cómo debían amarse entre ellos. Ahora, Jesús viene y como que de manera más explícita, bueno, si ahí en Israel no me entendieron, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, pero esto ya lo sabían, eso estaba en parte de los 10 mandamientos, pero aquí la cláusula es como yo los he amado. Y es interesante porque los discípulos todavía no habían visto la obra tal cual de lo que Dios iba a modelar como el amor con el que Él los iba a amar. Y esto después probablemente lo entendieron. Así también se amen los unos a los otros. Y en esto van a conocer todos, y aquí puedo agregar todos los que los vean a ustedes, que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros, pero este amor con el que yo los he amado. Ahora, aquí es donde yo vuelvo a lo que decía al inicio. ¿Cómo es que Dios nos amó? Bueno, es un amor sacrificial. ¿Por qué es que el Nuevo Testamento se empecina en agarrar ambas? Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque es el resumen de la ley. Si ustedes repasan los 10 mandamientos, y probablemente esto es algo que muchos sepamos ya, pero es necesario recordarlo de nuevo, que no es casualidad que hay muchos mandamientos que tienen que ver con el trato del creyente hacia Dios y con el trato del creyente a su prójimo. Amarás al Señor tu Dios, no te harás no te harás imagen, porque Dios es celoso, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. O sea, yo no puedo hacer eso a Dios, yo lo hago en primer lugar hacia mi prójimo. Pero se dan cuenta cómo los 10 mandamientos van resumidos en este mandato que Jesús da. Entonces, ¿con qué amor Dios nos amó? Con un amor que se sacrificó. Y es interesante porque aquí Jesús está estableciendo un estándar interesante por 2 razones. La primera es este amor sacrificial, porque está tomando de ejemplo el amor con el que Él mismo nos amó. Y segundo, porque solo por medio de este nuevo pacto, este amor es producido por la obra del Espíritu Santo. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden amar como Cristo ha amado. Voy a repetir, solo aquellos que han nacido de nuevo pueden amar, pueden amar como Cristo les amó, no como mejor les convenga. Ahora hago la pregunta aquí: ¿por qué creen entonces, si entendemos que el amor es importante, por qué creen ustedes que el amor es importante al hablar de la evangelización? Sí, no, y es interesante lo que él dice por el hecho de eso, solo el simple hecho de
tener el valor de exponer el Evangelio de una manera intencional y explícita requiere ciertas renuncias, requiere valor, porque es que somos bien especialistas en categorizar quiénes son dignos de que se le comparte el Evangelio, y eso sí es un grave error, hermanos y hermanas. Cuidado de categorizar a la gente sobre si son dignos o no de que se les comparte el Evangelio, porque muchos hemos cometido ese error en la familia, en el trabajo e incluso dentro de la iglesia misma. Hermanos, si somos una comunidad de creyentes, les recuerdo que la iglesia ha sido diseñada para modelar el carácter de Dios ante un mundo que nos está observando. ¿Por qué creen ustedes que es bien irónico el hecho de que la iglesia hace su labor, una iglesia X de sana doctrina, tiene sus predicaciones, se transmiten en vivo, hacen cierta labor, tienen varios ministerios, tienen varias organizaciones, pero uno de sus líderes cae en algún adulterio, o se arma algún escándalo, o se arma alguna polémica? Eso atrae mucho más. Y es interesante esto, porque la gente está observando. La gente es especialista en juzgar. Ay, ¿eso qué es cristiano? Y no era este el que estaba haciendo esto. Y ejemplos han habido muchos en la lista. Por eso no va a hablar, ¿verdad? Para muchos. Y exacto, ese es el punto al que quiero llegar. Entonces mejor me callo. Entonces mejor vivo mi cristianismo aquí en este frasquito de vidrio, porque aquí no me dañan ni daño a nadie. Y así yo estoy amando al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, y estoy amando al prójimo desde lejos porque no le estoy haciendo nada, y eso me resguarda de que me lastimen a mí. Pregunto, ¿es ese un cristianismo correcto? Ese no es el mandato. Ese no es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Ir. Entonces, para ir, usted tiene que botar esa barrera de entrada. Y para botar esa barrera, usted tiene que entender lo que Juan 13, 34 y 35 dice. Porque no está amando como más le convenga, está amando como Cristo le ha amado. Entonces, cuando usted entiende que el mundo nos está observando porque somos el ejemplo, el modelo más bien del carácter de Dios en el mundo, es peligroso. Me voy al ejemplo más práctico. Usted tiene su dieta, usted come diferentes comidas para mantener su dieta. ¿Qué pasa si usted solo vive por un año de puras sopas? Qué bonito fuera, dice. Se puede. Ajá, depende de la sopa, hay condiciones. ¿Qué pasaría si solo dependemos de nachos, de gasolinera, por un año? Muchos aquí dirían, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Exacto, hay consecuencias porque la dieta no es saludable solo bombardearla de una sola. Y ese es el punto que quiero llegar. En nuestra dieta, así común y corriente, es necesario esta diversidad de comidas que puedan hacer bien a nuestro organismo, porque eso hace que nuestro cuerpo se llene de nutrientes saludables. La dieta de la iglesia es exactamente igual. Si solamente estamos aquí, y ojo, quiero que me preste atención, mi objetivo acá no es que se malentienda el hecho de que hay que hablar del evangelio o ser apologeta, o sea, defender la fe y solo concentrarnos en prédicas para defender la fe. Si cada domingo usted viene y escucha, mire, que usted tiene que defender la fe, y usted tiene que contender ardientemente por la fe, y usted defienda su fe, y vaya a morir por la fe, y vaya a sufrir por la fe. Sí, pero si lo estoy bombardeando a cada rato con un mismo tema, eso no es saludable para el crecimiento del cuerpo. No estoy diciendo que hablar de la defensa de la fe sea algo malo, porque Judas dice que contendamos ardientemente por la fe. Sin embargo, la dieta de la iglesia debe consistir en muchos temas: cristología, la salvación, las doctrinas de la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de muchos temas que sí se tocan. O sea, hay una riqueza de temas, hay una riqueza de dieta donde podemos degustar acá, y es precisamente que el tema de la evangelización es un tema en el que nos hace falta dieta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como iglesia somos la herramienta principal de Dios para esta evangelización. Yo sé que muchos aquí se pueden en el texto de 1 Pedro 2:9. Préstele atención a la descripción que Pedro hace de la iglesia.
Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa y son un pueblo que ha sido adquirido por Dios. ¿De qué manera fue adquirido? Precio de sangre. Para que sea precio de sangre tuvo que haber sido algo sacrificado, y ese sacrificio fue motivado por el amor. Ahora, ¿para qué fue todo esto? El mismo texto lo dice: para anunciar. Subraya y resalta esa palabra. ¿En qué consiste anunciar? La evangelización. Anunciar, proclamar, predicar, para que anuncien las virtudes. Hablar de las virtudes de Jesús, nos quedamos cortos. Aquí es donde entran los atributos de Dios, lo que Él es, quién es Él y lo que ha hecho. Ahí entra todo de hablar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que hizo la obra de traerlos de aquí para acá. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra. Lo conecto con el otro texto: la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Cristo. ¿Se da cuenta cómo el aspecto del evangelizador es tan clave para la vida de la iglesia? Entonces, vuélvase ahí a Juan 13:34. En esto van a conocer todos los que los observen que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros, porque es un amor que está presente. Es un amor que está presente entre los cristianos, y eso habla poderosamente a quienes no lo son. Si usted, y creo que Carlitos lo hablaba en Hechos 2:44, cuando la iglesia primitiva tenía esta muestra de amor, de cómo participaban de la comunión, participaban del partimiento, y decía que el Señor es quien iba añadiendo cada día a quienes iban de ser salvos. ¿Cómo cree usted que Dios permitía que estos tantos se añadieran? Por lo que veían, lo que se hablaba. Por lo que se hablaba, por lo que se vivía. ¿Se da cuenta? O sea, la iglesia primitiva compartía una vida que se convirtió en una muestra de amor, y Dios usó ese testimonio de amor para atraer a las personas hacia Él. Sí, es cierto, y aquí estoy muy de acuerdo con el pastor R.C. Sproul, que decía: el testimonio no es algo que debemos menospreciar, es un gran adorno del evangelio, pero no es el sustituto del evangelio. Los que venimos de ciertos contextos sabemos que muchas prédicas evangelísticas consistían en contar el testimonio de vida de un fulano, de una fulana, y con eso era el gancho para hacer evangelismo. Sí, pero no. Porque si bien es cierto, la vida que ha sido transformada por la palabra y por el Espíritu Santo puede dar testimonio de este amor, la prioridad no es que la gente me vea a mí en primer lugar. La gente debe escuchar la palabra primero. Entonces, este amor tiene que ser visible, este amor tiene que sobresalir, este amor debe ser congregacional. Y me tomo este tiempo porque ya les voy a hacer muchas preguntas, hermano. Aquí quiero escucharlos a todos. Porque si observamos nuestra cultura, lo que menos hay es amor. Este amor. Aún dentro del movimiento de sana doctrina hay una escasez de este amor. Amén. ¿Cuál es el reto que nos espera? Vivir el evangelio, ser una comunidad diferente, porque ahí estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer, la gran comisión, que es lo que la hermana Diana decía. Pero cuando usted examina los efectos transformadores del evangelio, esa es la idea a la que apuntamos, porque eso es lo que le queremos mostrar al mundo. Eso es lo que le queremos mostrar al mundo. Le hago una pregunta: ¿qué puede decir su vida al mundo de la obra poderosa del evangelio? ¿Qué puede decir su vida? ¿Qué puede anunciar su vida hoy por hoy? Este 2025, en estos 12 meses que han pasado, 11 meses y medio. ¿De verdad usted analiza su vida y puede decir: esto es lo que yo he sido capaz de anunciar con mi vida este 2025?
ha anunciado su vida una obra poderosa del Evangelio? ¿Se ven o se notan los efectos transformadores del Evangelio? ¿Se han notado estos efectos transformadores del Evangelio en su vida y en la mía? Porque el mundo está observando. Entonces, y aquí es donde yo quiero y me interesa mucho conocer cómo era nuestra definición acerca del evangelismo antes de Gracia y Verdad, o antes del Evangelio más bien, antes de conocer realmente la palabra. Porque muchos de nosotros crecimos con una idea de evangelismo o de evangelización muy marcado, muy puntual, muy tradicional. Y quisiera escucharlos. ¿Cómo era su definición acerca de la evangelización antes? Yo diría que mientras la persona esté viva. O sea, pero aquí hay una hasta que me muera. No. La palabra va. Sí, o sea, pero no es. Aquí quiero aclarar algo. Sí, es verdad que el pecador solo tiene dos respuestas al evangelio: o lo acepta o lo rechaza. Si vos ves un comportamiento continuo de, pero es que sí, o sea, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. O sea, sí hay una línea donde tú decís, ok, esta persona se ha cerrado. Pero eso no debe darte pie a que tú no sigas siendo un testimonio de la obra del evangelio para esta persona. Porque si no, puedes caer en esa línea delgada y frágil de categorizar quién es digno entonces de que yo le comparte el evangelio. Porque ahí desde ese momento te vuelves bien exclusivo. O sea, pensás que solo los inconversos que me caen bien, a eso le puedo insistir. Entonces, ¿Jesús hubiera hecho esa distinción con nosotros? No, claro que no. O sea, y en ese sentido, tu responsabilidad y la mía es, mientras esta persona esté expuesta al evangelio, no va a tener excusa cuando se presente delante de Dios de que no hubo nadie que no le modelara el evangelio. Ahora, diferente es que yo venga con un megáfono todos los días a ponérselo aquí: arrepentite, hijo del diablo, porque no va a arder en el infierno. No, hermano, o sea, y ojo con esto, porque ya te doy el tiempo. Porque nosotros, en medio de cultura de internet, de los memes, de cómo la gente se ha burlado de esto, es que hoy vivimos y nos da risa, pues, pero es que hasta cierto punto nos debe hacer reflexionar. Hasta los inconversos se pueden las típicas frases evangelísticas que los creyentes usan. Y eso ya debe decirnos algo. ¿Cómo se lo está tomando la gente inconversa? Que esto es un chiste, que esto es un discurso como lo que hace cualquier político. Pero esto debe literalmente transformar, porque el evangelio es que el Espíritu despierta tu conciencia, te está convenciendo de algo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, y no me emociono, creería yo que no sé si Carlito tenés algo que abonar ahí. Estamos bien. Estamos bien. Ya te enseñaron bastante de la voz. ¿Está claro ahí? Va. Dos puntos que quiero tocar y con esto vamos a ir aterrizando. Número uno, es muy acertado lo que algunos de ustedes dijeron. Bueno, todo lo que ustedes dijeron fue muy acertado, pero quiero resaltar el hecho de, justamente, es necesario estar bien plantados, bien fundamentados con lo básico. Y cuando digo lo básico, no es menos importante, sino que es lo fundamental, es lo que realmente nos va a mantener enraizados en esta área del evangelio. ¿Por qué? Porque la misma Gran Comisión lo dicen: vayan, hagan discípulos. ¿De qué forma? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, pero sobre todo enseñándole las cosas que yo les he mandado. Si de entrada eso está flaqueando, nuestra tarea de ir y hacer discípulos no va a ser correcta, porque no estamos enseñando realmente las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Por eso es que a veces el evangelismo de muchas iglesias es incompleto y el de otras es incorrecto. Y ese es el punto de esto. Segundo, justamente la parte de esto de ganar almas, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, si Dios permite. Pero ¿cómo imagínense ahora cómo la gente de afuera ve el evangelismo del cristiano? Por ejemplo,
en las noticias usted puede ver, o ahí en el TikTok o en el Facebook o donde sea, cuánta gente denuncia iglesias que hacen actividades evangelísticas en la noche, por ejemplo, ¿verdad? Y empiezan a hacer bulla. O sea, estoy diciendo una bulla insana, ¿verdad? O personas, por ejemplo, ahorita que fue el carnaval de San Miguel, ahí andaban un par de creyentes anunciando el evangelio. Ejercicio práctico. ¿Creen ustedes que eso era oportuno en ese momento? ¿Por qué? Porque hubieron opiniones divididas y me interesa aquí, ahorita, en lo que vamos terminando. Ajá. Porque no era el lugar. ¿Por qué no era? ¿Por qué? Por el contexto de una fiesta. ¿Qué atención va a poner alguien? Ajá. Han llegado a satisfacer su incluso, ajá. Probablemente anden embriagados, o sea, no es el escenario ideal. Podría haber activismo también, hermanos. Porque bajo el concepto de esta gente, ellos estaban cumpliendo la gran comisión. Sacando la plana, es decir, miren, hoy fuimos a evangelizar y nos fuimos a meter a las meras fauces del diablo, ¿verdad? Arrebatarle. Y al final es una manera de ganar puntos, de decir, yo estuve haciendo mi tarea. Exacto. Yo creo que hay que ser sabio. Pero eso es vanagloria. Así es. Y ese es un mal concepto de la evangelización. Hermanos, vamos a llegar hasta acá. Gracias, de verdad. Este es un tema que nos compete como iglesia. Esta es apenas la introducción y de verdad que me emociona mucho que varios de ustedes tienen mucho que decir. Y aquí, hermanos, aquí vamos a tocar todas las cosas básicas desde corregir ese concepto de ganar almas, si es bíblico o no es bíblico, ya lo vamos a ir viendo la otra semana. Cómo las iglesias de sana doctrina manejan el evangelismo, cómo toman de ejemplo el modelo de Pablo, por ejemplo, que es lo que el hermano Alex estaba hablando, cómo Pablo iba, cumplía la gran comisión de esta manera y cómo esto ha repercutido en la historia de la iglesia, cómo el posmodernismo vino a hacerle el famoso televangelismo, los evangelistas y cómo esto se puso de moda, que resonaron los nombres de Billy Graham, de este otro señor, ¿cómo se llamaba? Que cometió adulterio y lo anunció en la tele. No fue Benny. Jimmy Swaggart, ajá, Jimmy Swaggart. Entonces, y él fue un pilar del televangelismo también. Y ya vamos a hablar de eso también. Pero esto, hermanos, oren mucho. Créanme que este es un tema que gracia y verdad necesita pulir, que necesita dieta de esto. Así que gracias a Dios por estos temas que ya el Señor está permitiendo que veamos. Así que vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.